Nuestro pastor se encuentra de viaje y me encomendó la tarea de llevar el mensaje en el día de hoy, así que espero cumplir. Así que el Señor puso una palabra en mi corazón y quería que la compartamos en esta tarde. Y a modo de introducción, me gustaría que vayas buscando, si trajiste para anotarte los versículos, estaría bueno para luego repasarlo en casa. Si no, también tenemos celulares en donde poder anotar, buscar las palabras. Para comenzar, a modo de introducción, quiero que vayamos en la Biblia de las Américas a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, en la Biblia de las Américas, acá lo tenemos, y dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acá la palabra nos está insistiendo a que nos limpiemos primeramente y por segundo nos insta a perfeccionarnos en la santidad y en el temor a Dios. Y hoy quería comenzar de esta manera, ¿no? Porque es muy importante la santidad, es muy importante para un hijo de Dios el temor y la santidad al Señor. Y yo creo que es clave en nuestras vidas buscar perfeccionar la santidad, buscar perfeccionar el temor del Señor. Cuando llegamos al Señor, cuando somos nuevos en el Señor, dice que, como acá, ¿no? Como arranca este versículo: por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Primero hay que limpiarse, primero hay que buscar la limpieza interior, ¿no? Porque dice de la carne y del espíritu. Limpieza en el espíritu y limpieza en la carne también, en nuestro cuerpo. Alejarnos de las cosas que nos ensucian. Si nos tenemos que limpiar es porque llegamos sucios delante de la presencia del Señor. Y luego que comienza ese proceso de limpieza en nosotros, tanto por dentro como por fuera, nos insta el Señor a perfeccionarnos en la santidad. Y esto tiene que ser una bandera para nosotros. Perfeccionarnos en la santidad y en el temor del Señor. Porque sin temor del Señor es difícil santificarse. El temor del Señor tiene que ser bandera en los creyentes de los últimos tiempos. Sin temor de Dios no se puede hacer nada. La Reina Valera 1960, vamos a leer un verso, que, mira, no lo tengo, si me pueden ayudar a buscarlo porque no me anoté el pasaje, que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Anotátelo ahí y vamos a buscar la cita bíblica, ahora si la podemos encontrar. Pero hay un verso que en la Reina Valera 1960, yo me lo anoté, que dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego habla, ¿no?, de una cierta una lista de cosas que nos tenemos que apartar, que dice apartándose de la fornicación y de ciertas cosas. Pero a lo que yo iba, ¿tenemos por ahí el verso? Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4:3. Muchas gracias, hermano. Ahí vemos que es la voluntad de Dios el santificarnos. O sea, buscar la santificación no es cosa de un creyente que quiere ser perfecto, que quiere tener más rango o ser mejor que otro. No. Buscar la santidad, como recién decíamos, perfeccionar la santidad, buscar la santidad, es nada más y nada menos que la voluntad de Dios para con nosotros. Muchas veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y bueno, pueden haber muchas voluntades de parte del Señor para cada una de las personas, porque cada una de las personas el Señor tiene planes distintos. Pero para todos, la voluntad primera del Señor
es que nos santifiquemos. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, dice acá. La Reina Valera 1960 es esta, ok. Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es el verso que habíamos mencionado en 2 de Corintios. Pero bueno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14, en la Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 12, verso 14. Verso muy conocido. Dice, en la Biblia de las Américas dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tremendo. Ya deja de ser la voluntad del Señor, sino que pasa a ser un requisito para verlo al Señor. Yo no sé, pero en muchas oportunidades en mi vida pienso en ese momento, en el momento en que voy a dejar esta tierra. Y aunque seamos jóvenes, pronto llega todo. El tiempo pasa. Y quizás nos encontremos con el Señor mucho antes de lo que nosotros planeamos. ¿Y qué va a pasar cuando nos encontremos frente al Señor? Si no nos equipamos de esta cualidad, si no nos perfeccionamos, como decíamos, en la santidad, si no cumplimos con la voluntad del Señor para con nosotros, que es la santificación, dice que no podemos ver al Señor. O sea que es necesario, es un requisito para ver a Dios, buscar la paz también con todos, pero la santidad. La santidad tiene que ser una bandera para nosotros, si no la tenemos que dejar de lado. La santidad, el temor de Dios. Porque son cosas que vamos perdiendo, son cosas que el creyente va perdiendo, son cosas que se nos regalan y que después se van perdiendo, que vamos dejando entrar la contaminación dentro nuestro. Y esto es importante porque quiero avanzar, pero a modo de introducción es importante que tengamos esto. Tenemos una imagen con el título de la palabra, del tema del día de hoy, por ahí, que lo vamos a poner en el proyector, que el tema de la palabra de hoy es este, el aroma del sacerdote. Y tiene mucho que ver con la santidad. No dejemos de lado esa introducción de la santidad, pero abordemos el tema del día de hoy. El aroma del sacerdote. Vamos a Éxodo capítulo 30, verso 25 en la Biblia de las Américas. Vamos a leer desde el 25 hasta el 31. Éxodo 30, 25. Acá vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver una serie de instrucciones que Moisés había dejado descritas aquí de parte del Señor para los sacerdotes. Dijimos que el título es El aroma del sacerdote. Y para los sacerdotes habían una serie de requisitos en la antigüedad, en el antiguo pacto. Uno de ellos era que tenga un aroma especial. Vamos a leerlo, Éxodo 30, 25 al 31, dice, y harás de ello, de esos materiales, esas especias, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro, sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la pila y su base. Dice, continúa diciendo, los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Dice, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás, ¿para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será el aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. Vamos a leer hasta ahí. Acá vemos
que los sacerdotes tenían que tener una unción especial en la antigüedad. Como todos sabemos, podemos aprender mucho del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, porque allí hay cosas encerradas que las podemos traer a nuestros días. Y en este caso, como lo dice el título de esta palabra, tenía que tener un aroma especial el sacerdote. Aquí fue detallado en el libro de Éxodo, Dios le detalló con exactitud a Moisés cómo tenía que ser hasta ese incienso con el cual iban a ser ungidos los sacerdotes. Acá recién leímos que fue ungido con ese aroma, con ese incienso, Aarón y sus hijos. Dice, y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y es tremendo porque me hacía meditar y me hacía pensar esta palabra, que para servirle al Señor como sacerdote, tenemos que ser ungidos y tenemos que oler de cierta manera. Porque si esto estaba descrito en la antigüedad, también nos tiene que dejar algo a vos y a mí en estos días. Acá yo me anoté algunos significados de esta unción sacerdotal. El primero era la consagración y la separación. Por eso lo hacían. La unción con aceite marcaba a los sacerdotes como apartados para Dios y su servicio, separándolos de las actividades comunes y dedicándolos a tareas sagradas. Otro significado de esta unción, de esta utilización de ese aroma especial, era símbolo del Espíritu Santo. El aceite de unción se veía como una representación del Espíritu Santo, que capacitaba a los sacerdotes para cumplir con sus funciones y recibir la guía divina. Otra función más era la función sacerdotal. La unción era un requisito para que los sacerdotes pudieran ministrar en el tabernáculo y ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, este olor los habilitaba a vivir en santidad a los sacerdotes. Los habilitaba a servir al Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque si ellos no tenían este olor, no eran ungidos con este ungüento especial, con este ungüento, con este aceite de unción, dice que no era un requisito que no podían ministrar en el tabernáculo sin ello. Dice que era símbolo del Espíritu Santo también. En aquellos días no había Espíritu Santo y era símbolo de consagración y de separación. Lo que hablábamos recién, de santidad. Entonces, yo meditaba y pensaba, si queremos servirle al Señor, si queremos ministrar en su altar, es necesario que tengamos un olor como estos sacerdotes. Un olor fragante, un olor que le agrade al Señor. Porque sin ese ungüento, estos sacerdotes no estaban habilitados a poder pasar al lugar santo y al lugar santísimo. No estaban habilitados a vivir en santidad. Y esto era parte de la ley. Pero la ley era una sombra de lo que vendría después. Por eso quiero que vayamos a Hebreos, en la Biblia de las Américas, capítulo 10, verso 1 y 2. La ley era solo una sombra. Nos dice Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, la ley, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercaban. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Acá está hablando de aquellos que en la ley se acercaban y ofrecían sacrificios para purificarse. Pero acá declara, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, de lo que es hoy en día. Era solo una sombra, porque ellos iban y ofrecían un sacrificio para purificarse y después se iban
¿Y qué pasa? Tenían que volver a ofrecer sacrificio y volver a ofrecer sacrificio, hasta que, como nosotros sabemos, vino el Señor y renovó el pacto y ofreció ese único sacrificio por vos y por mí, que dio su vida y que nos limpia y que nos purifica a vos y a mí. Por eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y acá quiero resaltar que dice, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan a ofrecer esos sacrificios. Entonces, estaba hablando de este antiguo pacto de la ley, que no los podía hacer perfectos. Y nosotros recién hablamos de perfeccionar la santidad. Hoy en día vos y yo sí podemos. En este nuevo pacto sí podemos acercarnos al Señor y acercarnos a la santidad que Él nos ofrece para hacernos cada vez más perfectos. Pero antes no podían, porque dejaban de ofrecer ese sacrificio y ya está. Se ensuciaban luego y tenían que volver a ofrecer otro sacrificio. Entonces dijimos que ahí entra el nuevo pacto. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 6, en la Biblia de las Américas. Y quiero entrar a este verso porque quizás escuchamos esta palabra y decimos, bueno, pero yo no soy un sacerdote. Ni vos ni yo decimos, yo no soy sacerdote. El sacerdote es el que está en la capilla o el pastor, en todo caso. Entonces, esta palabra, todo bien, pero para mí no es, ¿no? Es más fácil, ¿no? Pero no, porque dijimos que estamos en el nuevo pacto. Esto era en el antiguo pacto, que lo tenían que hacer nada más que los sacerdotes. Pero nosotros también, en este nuevo pacto, somos llamados a ser sacerdotes. La Biblia de las Américas, Apocalipsis 1:6 dice, e hizo de nosotros un reino, ¿y qué? Y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el Señor hizo de nosotros un reino y hizo sacerdotes. Si no te termina de convencer este verso, vamos a Primera de Pedro, en la Biblia de las Américas, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro 2, 5. Vamos a leer Primera de Pedro 2, 5 y 2, 9 también, en la Biblia de las Américas. Primera de Pedro 2, 5 dice, también vosotros, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual, ¿para qué? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos en Primera de Pedro, estamos en el Nuevo Testamento. Y acá, en esta carta, se les decía a vos y a mí, porque también es para nosotros, ustedes, como piedras vivas, primero sean edificados, que era de lo que hablábamos hoy al comienzo. Sed edificados, ser perfeccionados, como una casa espiritual. Nosotros somos casa, somos templo. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. O sea, cuando el Señor vino, instaló un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, nos llama a vos y a mí para que seamos edificados y para que seamos y ejerzamos un sacerdocio santo. Ya no es necesario ser uno solo como era en la antigüedad, un sacerdote que era el único que podía entrar al templo, al lugar santo, al lugar santísimo para estar con el Señor, sino que vos y yo ya somos llamados a ser sacerdotes, tenemos que ejercer un sacerdocio. Leímos el 2.5, vamos al 2.9 y 10. Acá dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. Tremendo porque es hermoso. Este verso tocaba en mi corazón porque al acercarnos al Señor recibimos misericordia. Y Él nos toma y nos dice, vos sos linaje escogido, vos sos real sacerdocio. Sos hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, ya sos linaje escogido, ya sos un sacerdote de Dios. Que cambie el concepto de sacerdote en nuestra mente, sino que sacerdote es un hijo de Dios. Es aquel que necesita santificarse, es aquel que necesita oler agradable al Señor para servirle y para adorarle. No hace falta que estemos predicando la palabra, podemos servirle de muchas formas, pero somos sacerdotes del Señor. Si nuestra mente y nuestro pensamiento cambia con respecto a este concepto, nos vamos a manejar en nuestra vida distinto, porque vas a estar en el trabajo y alguien te va a hacer una broma en doble sentido y vas a decir, pará, dentro tuyo, yo soy un sacerdote del Señor, yo soy una persona escogida, soy parte del pueblo del Señor, porque antes en la antigüedad se utilizaba como para chapear, ¿no? El ser sacerdote, el tener un rango en la casa del Señor, pero hoy vos y yo venimos a la casa del Señor, le servimos, nos congregamos, somos hijos del Señor, pero después en el mundo muchas veces andamos como uno más y no tomamos conciencia que realmente somos escogidos del Señor, somos sacerdotes, somos una nación santa. El Señor nos va a venir a buscar a vos y a mí y va a venir a buscar sacerdotes que estén en santidad. Y esto es hermoso porque al acercarse al Señor recibimos misericordia. Y esto lo quería destacar. Tenemos la NBI, la versión NBI. Vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 16. Que me gustó en esta versión, en la NBI. Nueva versión internacional. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16. Verso 16 dice, acá lo tenemos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia del Señor. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Tremendo. Acá dijimos, que recién mencionamos en Primera de Pedro que decía que antes no éramos pueblo, que ahora somos pueblo de Dios y que recibimos misericordia. Y acá la palabra del Señor nos dice que en el nuevo pacto nos podemos acercar confiadamente al Señor, confiadamente al trono de la gracia. Antes esto lo hacía nada más que un sacerdote. Antes el sumo sacerdote, una vez por año, pasaba al lugar santísimo y se encontraba con la presencia del Señor, donde estaba el arca. Hoy en día, vos y yo, en cualquier lugar donde estés, te podés arrodillar, podés cerrar tus ojos y podés conectarte con la presencia del Señor, con el Espíritu Santo. Hoy en día, vos y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y podemos recibir misericordia. Yo no sé vos, pero yo quiero recibir esa misericordia y hallar gracia delante del Señor, porque lo vamos a necesitar, porque acá dice, esa gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y vienen momentos difíciles, se vienen momentos difíciles, pero tenemos que estar recubiertos con esta gracia y con esta misericordia. Así que te aliento a vos, que estás escuchándome, a mí mismo, a que nos acerquemos cada vez más al Señor. Y vamos a hallar esa gracia, esa misericordia. Vamos a Génesis capítulo 8, verso 21. En la Biblia de las Américas, vamos a volver a esta versión. Porque recién dijimos, en el antiguo pacto había un sacerdote, que ese sacerdote estaba bajo el orden de la ley de Moisés. Dijimos que luego, en el nuevo pacto, cuando vino el Señor, dice que cada uno de nosotros somos llamados a ser sacerdotes,
Y esto de ser sacerdote yo lo estaba investigando, y acá vemos a Noé. Y es tremendo porque vemos que Noé ofreció un sacrificio al Señor. Y ese sacrificio el Señor lo percibió con un olor agradable. Y esto fue antes de la ley de Moisés. Entonces vemos que Noé actuó como un sacerdote, se podría decir, porque elevó un altar al Señor y ofreció un sacrificio. Dice Génesis 8:21, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Acá encontramos al Señor luego del diluvio, que tuvo misericordia de Noé, y es tremendo porque cuando Noé hace las veces de sacerdote y le ofrece al Señor un sacrificio, Dios percibió ese aroma agradable. Y esto es una enseñanza para vos y para mí. Cada vez que vos y yo entendemos que somos sacerdotes y le ofrecemos al Señor sacrificios, le servimos al Señor, el Señor percibe ese aroma agradable. El Señor continuamente está oliendo, se podría decir, a su pueblo. Cada uno de nosotros destila olor continuamente. ¿Viste qué lindo cuando viene una persona y te saluda y hasta se te queda impregnado el olor de su fragancia, de ese perfume que tiene puesto? Bueno, el Señor a nosotros está continuamente al lado de nosotros y nos está olfateando. A ver qué olor estamos destilando. A ver si destilamos olor agradable, como esa ofrenda que Noé le ofreció, o no. Y lo más importante es que volvemos a la misericordia. Cuando un hijo de Dios destila olor fragante, se desata misericordia en ese hijo del Señor. Porque dice que Dios percibió ese aroma y dice: nunca más voy a hacer esto que hice. Nunca más voy a hacer que llueva, hacer que se muera toda la creación. Entonces acá vemos una gran misericordia del Señor, pero luego de percibir ese aroma agradable. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 14 al 17, vamos a leer. Dijimos recién que Noé está encaminado con ese sacerdocio del que estamos hablando. No importa en el tiempo que lo veamos, siempre es igual. El sacerdote debe destilar un aroma agradable al Señor. Y esto fue antes de la ley. Ahora vemos que Jesús, en Hebreos capítulo 7, 14, también ejerció un sacerdocio, pero en el orden de Melquisedec. Y esto fue después de la ley. Hebreos capítulo 7, verso 14 al 17, dice: porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, una vez más, vemos que esto no es cuestión de la ley. Esto no es cuestión de que un sacerdote nada más estaba en la ley, sino que antes de la ley, Noé ejerció las veces de sacerdote. Después de la ley, Jesucristo, bajo el sacerdocio, la orden de Melquisedec, también ejerció este sacerdocio. Y nos dice a vos y a mí que también somos llamados, como lo leímos recién, a ser reyes y sacerdotes, hijos del Señor. Ahora, somos llamados a ser sacerdotes y también a tener una fragancia especial, porque vimos que Noé destiló una fragancia especial. El sacerdote Aarón con todos sus hijos tenían que destilar una fragancia especial.
Y vos y yo, que somos llamados también a ser sacerdotes, también tenemos que tener una fragancia especial. Ahora, ¿cómo debemos oler? ¿Cómo debe oler un sacerdote en la actualidad? Preguntale al que está al lado tuyo. Y de paso, léelo. ¿Cómo debe oler un sacerdote en la actualidad? ¿Cómo debemos oler vos y yo? Porque vos y yo somos sacerdotes del Señor. Somos siervos del Señor. ¿Cómo debemos oler? Segunda de Corintios nos va a despejar algunas dudas. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 15, en la Biblia de las Américas también. Acá ¿qué dice? Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Cuántos dicen amén? O sea que un sacerdote de la actualidad, vos y yo, debemos oler a Cristo. Porque acá dice, fragante aroma de Cristo somos. O sea, tenemos que parecernos al Señor y hasta destilar el mismo olor fragante que destilaba el Señor Jesús. Somos fragante aroma de Cristo para Dios. O sea, cuando Dios nos ve a vos y a mí, busca que destilemos la misma fragancia que su Hijo cuando vino a la tierra. Tengo otro verso más para confirmar esto. La Biblia de las Américas, Génesis, capítulo 27. Hace un ratito leímos un verso que decía que el Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría después, era sombra y figura. Entonces podemos ver sombras y figuras en el Antiguo Testamento de lo que sería después. Acá encontramos una historia muy conocida, por eso traje solo este versículo. Génesis 27, solo el verso 27, porque conocemos la historia en que estaba Jacob y Esaú, que eran dos hermanos, que estaban frente a su padre era Isaac, su padre ya estaba viejo, y dice que se le acercó Jacob a su padre, fingiendo ser su hermano mayor, para pedirle una bendición. Él dice que se disfrazó porque al parecer Esaú era bastante velludo, dice que se puso pieles encima suyo, Jacob, el muy tramposo, y al parecer Esaú también olía como el campo, dice acá. Vamos a leerlo. Génesis 27 dice, y él se acercó, está hablando de Jacob, él se acercó y lo besó, está hablando de Isaac, el padre, él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Le puso, yo creo que lo acomodó, ¿no? Un poco. Pero bueno, el olor del campo, no sabemos si es lindo, si es feo, pero era olor a campo. Y al parecer, Esaú olía a campo. Ahora, Jacob quería la bendición del hermano mayor. Entonces, ¿qué buscó? Buscó oler como el hermano mayor. ¿Qué te dice eso a vos y a mí? Isaac, el padre, figura de nuestro Dios, reconoce el aroma del hijo mayor. Y es tremendo. Vamos a Hebreos capítulo 2, sin dejar esto, Hebreos capítulo 2, verso 11. Sin dejar esto que acabamos de mencionar de lado. Hebreos 2:11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Está hablando de Jesús y de vos y de mí, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que el Señor Jesús
no se avergüenza de llamarte a vos y a mí hermano. Es nuestro hermano mayor. O sea que el Señor es nuestro hermano mayor. Y si el Padre reconoce el olor del hermano mayor en el hijo menor, le extiende su bendición. Es una sombra, es una figura para nosotros. Entonces, Isaac reconoció el aroma del hijo mayor, el aroma de Esaú, figura de nuestro Señor Jesucristo, en Jacob, figura tuya y figura mía. Pero Jacob sabía que tenía que oler como el hermano mayor. Y vos y yo, a través de la palabra del Señor, como lo leímos recién en 2 Corintios capítulo 2, verso 15, sabemos que fragante aroma de Cristo somos, o debemos de ser. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Santo Dios. Fragante aroma de Cristo, del hermano mayor. Fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. Porque aquel que huele a Cristo, aquel que huele al hermano mayor, aquel que destila ese olor fragante delante del Padre, se salva. Decirle al que está al lado tuyo, se salva el que huele al Señor. Y entre los que se pierden, nosotros estamos allí. Entre todo el mundo, entre los que se pierden, allí estamos vos y yo, oliendo fragantemente. Pero nadie puede percibir ese olor. El Padre lo puede percibir. Y es tremendo. Es tremendo porque el Señor nos llama, a vos y a mí, a que tengamos ese olor fragante. Que nos parezcamos al Señor. Que nos parezcamos a Jesucristo. El Señor vino a dar ejemplo. Obviamente que no podemos ir a una tienda, dame el perfume de Jesús. No hay, no existe. Es una forma de vida que destila un olor fragante, que lo puede oler el Señor. Vamos a avanzar y vamos a ver otros olores que destila un sacerdote, porque un sacerdote por excelencia debe de oler, como dijimos, al hermano mayor, debe de oler, debe de asemejarse al Señor Jesucristo, que ese es el olor por excelencia de un sacerdote en estos tiempos. Pero hay otros olores que destila un sacerdote. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 16. Hace un ratito estábamos aquí también. Vamos al verso 16. Porque acá encontramos el olor de vida. Dice, para unos, olor de muerte para muerte. Y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Hace esta pregunta la palabra del Señor. Entonces vemos que, ojo, porque también hay un olor de muerte para muerte. Pero está hablando de vos y de mí, que para algunos somos olor de muerte, pero para otros somos olor de vida para vida. Entonces, un sacerdote es llamado a oler vida y vida eterna, no solamente vida natural. Vamos a pasar a otro olor, a otra fragancia que destila un sacerdote. Efesios 5:2, en la Biblia de las Américas también. Versículo 2. Acá vemos el olor del amor. ¿Cómo es esto? Dice, y andad en amor, así como también Cristo los amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cuánto dicen amén? O sea que vemos que si andamos en amor como Cristo nos amó también a nosotros, vamos a hacer un sacrificio a Dios como un fragante aroma. Un aroma que destila el andar en amor. ¿Y cómo andamos vos y yo por esta vida? ¿Andamos en amor o andamos en pelea, en enojo, en todo lo contrario? Porque si el amor destila un olor fragante delante del Señor, es importante para un sacerdote. Vos y yo tenemos que buscar el agradar al Señor. Y si acá dice que andar en amor destila un aroma fragante delante del Señor, debemos de empezar a practicarlo.
Y andar en amor, acá está usando el ejemplo de Cristo, que al parecer darse en sacrificio por vos y por mí es la prueba más grande de amor que hay. Pero nosotros, ¿qué sacrificamos por otras personas? Porque si el sacrificar algo por los demás es símbolo de amor, lo debemos de hacer. Sacrificarnos por las personas que amamos quizás es fácil. Yo, si me decís, ¿te sacrificarías por uno de estos dos cachorros que están ahí? ¿Cómo no? Porque los amo con todo mi corazón. O de tu mujer, o de tu padre, tu madre, o un ser querido. Pero ¿y de las personas que no? El Señor se dio y se sacrificó por todos, por los que lo amaban y por los que no lo amaban. Y eso es una muestra tremenda de amor, porque es el hacer el bien, el tratar con amor a todo el mundo. Y esto destila un fragante aroma del Señor, frente al Señor. Vamos a pasar al siguiente. Oseas capítulo 14, versos 5 y 6, en la Biblia de las Américas. Acá vemos el olor a cedro. Oseas 14, 5 y 6 dice: seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Tremendo. O sea que vos y yo, dice que vamos a extender raíces como los cedros, que nos van a brotar renuevos con la bendición del Señor. Vamos a ser como el olivo y que nuestra fragancia va a ser como la de los cedros del Líbano. Es tremendo porque con Renzo podríamos hablar de los cedros del Líbano, ¿verdad? En esa sección que él habla en la radio de árboles. Hay un montón para hablar de los cedros. El cedro es un árbol sumamente importante y muy mencionado en la Biblia. Entre algunas de las características del cedro, yo anoté acá que el cedro es un árbol que nunca para de crecer. De a poco, pero siempre va creciendo. Es perdurable, es resistente a parásitos y tiene un olor muy agradable. Y así debemos ser los cristianos. Así debemos ser, porque la palabra del Señor lo dice acá. Debemos ser personas, debemos ser hijos del Señor que nunca paren de crecer. Que siempre se esfuercen por agradar al Señor, por santificarse, por perfeccionar la santificación, para ir creciendo día a día, para ser perdurables como lo es este árbol, para extender raíces como lo dice su palabra, raíces fuertes. Y dice que es resistente a parásitos. Los parásitos son símbolos del pecado, son símbolos de esas cosas que nos pudren, que nos alejan todo lo contrario al plan del Señor con un creyente, con un sacerdote real que quiere que huela bien. Un parásito hace que se huela mal. Y este árbol tiene esa característica, es resistente y tiene un olor muy agradable. Entonces, Oseas 14:5 nos dice que tenemos que oler como los cedros. Vamos al siguiente. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios 2:14, también la Biblia de las Américas dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Tremendo. Y que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Tremendo. Yo no sé si habías leído este verso. Es un capítulo que acabamos de leer también hace rato, leímos el verso 15, el 16, pero el verso 14 muchas veces lo pasamos por alto. Y acá nos dice que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar
el olor del conocimiento de Cristo. Entonces, acá vemos que un sacerdote del Señor, que le agrada al Señor, debe oler con el conocimiento de Cristo. Y es tremendo, ¿no? La fragancia de su conocimiento. Vos y yo, ¿conocemos al Señor? ¿Nos preocupamos por conocer al Señor? Porque si le conocemos, el conocerle destila un olor especial, porque lo dice su palabra. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Es tremendo, ¿no? Porque yo meditaba y pensaba, si vamos adquiriendo conocimiento del Señor, vamos perfeccionándonos también y vamos agradándole al Señor. Al Señor le agrada que olamos, que destilemos ese olor, que destilemos olor de su conocimiento. Al Señor le agrada que busquemos de Él, que leamos la Biblia. Y no sé cómo andamos en este punto, pero es muy importante. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. A vos y a mí no nos puede pasar. Debemos destilar olor a conocimiento de Cristo. Y no estamos hablando de versos de memoria, de ponernos a estudiar como en la facultad, sino de buscar ese conocimiento, ese rema del Señor, de su palabra. Leer la palabra del Señor. Empecemos por leerla, ¿no? Porque quizás ahí está juntando polvo. Pero empecemos por leerla. Busquemos del Señor. Es sumamente importante en estos tiempos conocer la palabra del Señor. La palabra del Señor es el Señor. Él es el Verbo. Si conocemos la palabra, lo conocemos a Él. Y si lo conocemos a Él, vamos a destilar un nuevo olor fragante. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver el último. Y si me pueden acompañar, mis hermanos de la alabanza, el olor que destiló esa mujer, de la cual se dijo en ese momento que siempre que se predique del Evangelio se iba a hablar de ella. Juan, capítulo 12, versículo 3. Juan 12:3 dice: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo, un nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Tremendo. Acá vemos el olor de esta ofrenda, se podría decir. El olor de una ofrenda derramada a los pies del Señor. Pero allí yo creo que esto encierra más que una ofrenda. Porque ella estaba derramando lo más valioso que tenía, estaba derramando hasta su corazón delante de los pies del Señor. Y esto dice que llenó aquella habitación, aquella casa de este olor agradable. Y es tremendo. El Señor dijo que en todo lugar que se predique, el Evangelio se iba a hablar de lo que hizo esta mujer. Entonces es para vos y para mí una enseñanza grande. Dice que era algo que le costaba mucho. Acá lo dice, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. ¿Qué cuesta mucho hoy en día para vos y para mí? Quizás lo que para mí cueste mucho, para vos no valga nada. Entonces es algo muy relativo. Si hablamos de un bien material, sí le podemos poner un valor, pero hay otras cosas que valen más. El servirle al Señor tiene que ser servirle entregándole a sus pies algo que nos cueste mucho. Quizás nos cueste mucho un defecto para nosotros. Quizás nos cueste mucho dejar de hacer tal o cual cosa. No hace falta que hablemos de algo costoso monetariamente. Pero acá ella derramó ese perfume que costaba mucho delante del Señor. Era una ofrenda que destiló un perfume agradable delante del Señor. Para cerrar, quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 20, verso 41, en la NBI.
ponete de pie allí donde estás. Y vamos a leer Ezequiel capítulo 20, verso 41. ¿Tenemos la NBI? Esparcidos en presencia de las naciones, dice, los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos tome a vos y a mí, cuando Él venga por su iglesia, en presencia de todas las naciones, nos va a recibir como un incienso agradable. Entonces, es importante que formemos parte de ese pueblo al cual Él va a venir a buscar. Ese pueblo que huele bien, huele como un sacerdote debe de oler. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por hacernos entender a la luz de tu palabra, Señor, que destilamos olores, Padre amado, tanto buenos como malos, pero hoy entendimos el aroma de un sacerdote como a ti te agrada, Padre amado. Y queremos pedirte, Señor, en esta tarde que nos unja, Señor, así como se ungía a los sacerdotes en la antigüedad, Padre amado. Que nos unja, Señor amado, con tu presencia, Padre. Queremos oler a tu Hijo, Señor amado. Queremos oler a Jesucristo. Queremos oler a ese Hijo mayor, Padre amado. Delante de tu presencia queremos presentarnos como siervos tuyos, Señor, como sacerdotes aptos para alabarte, para adorarte, Señor. Sacerdotes aptos para llevar adelante tu plan y tu obra, Señor, en esta tierra, Padre amado. Te damos gracias porque estás preparándonos, Señor amado, para servirte, Señor, y para servirte y agradarte, Señor amado. Queremos servirte y no queremos volver a servirte, Señor, destilando aromas que no te agraden, Padre amado. Te pedimos perdón por todo pecado que hayamos cometido, Señor, por todo aroma desagradable delante de tus ojos, Señor amado. Y queremos pedirte que nos ayudes a agradarte, Señor amado. Que en nuestra vida, Señor, en el día a día podamos destilar olor fragante delante de tu rostro, Señor amado. Que cuando nos mires te agrades de nosotros, que te agrades de tu iglesia, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso.